El conocimiento humano es tan inmenso que ya se aferra a los umbrales de los misterios más cercanos del infinito cósmico. Es tan enigmático como la geometría astral que susurra el génesis de la inteligencia perceptible. Es tan imprevisible en su resplandor de luminosa civilización como que aún no ha logrado dominar el ADN de la furia. El conocimiento humano se nutre de su historia y de su presente acontecer para tener su perspectiva, su visión del mañana. Este es el rumbo de Más Informes, tras las huellas del conocimiento. Muy buenas noches, amigos. Más informes en la red privada de comunicación. Importantes investigaciones de primera mano para ustedes en el 13. La mayor satisfacción que puede tener un comunicador es que su trabajo trascienda y sirva para ayudar al prójimo. La semana pasada hemos presentado un informe sobre la dolorosa situación que vive en Buenos Aires la hija del recordado y gran músico paraguayo José Asunción Flores, Juana de Dios. Esta nota caló hondo en el sentimiento de nuestros televidentes y el propio gobierno nacional adoptó medidas para ayudar a quien fue calificada por el propio Flores como su obra inconclusa. Gracias a todos los que, comenzando por el propio presidente de la Nación, se interesaron en la vida de Juana de Dios y obraron así, en consecuencia. Hoy tendremos en nuestros estudios a un sacerdote que signó a muchos jóvenes paraguayos en la década de los años 60. El padre Francisco de Paula Oliva estará con nosotros. Además, en exclusiva, un informe preparado por el gobierno nacional sobre la pobreza en nuestro país. Bien, así comienza Más Informes en el 13 en la red privada de comunicación. A los pobres siempre los tendréis. La frase del Nuevo Testamento que suena como una profecía destinada a cumplirse en todos los tiempos. Pero sobre todo parece una maldición que castiga a algunos países, a algunos lugares, más que a otros. ¿Quiénes son nuestros pobres? ¿Dónde están? ¿Hay entre los pobres hogares todavía más pobres? La Dirección de Estadísticas y Censos se propuso hacer un atlas de la pobreza del Paraguay, señalarla, medirla donde está, en las regiones, en los departamentos y distritos, en los barrios. Más Informes tuvo acceso en exclusividad a este material inédito. El equipo de estadísticas y censos trabajó durante un año sobre los 860.000 hogares que tiene el Paraguay. O sea, este atlas de pobreza no parte de una encuesta, sino parte de la totalidad de los hogares y de la totalidad de la población paraguaya. Y se trata de el procesamiento de los datos más fidedignos con que cuenta oficialmente el Paraguay. Es interesante preguntarnos, ¿qué significa la pobreza?
El lenguaje técnico es la incapacidad de reunir en forma estable los recursos necesarios para satisfacer las necesidades vitales. Y ser pobre es tener insatisfechas las necesidades más perentorias, las más básicas. Entendemos por pobres, en el lenguaje ordinario, aquel que carece de los medios necesarios para vivir dignamente. Es decir, y en este sentido la pobreza se da, ¿verdad? Pero yo quisiera, no sé, me parece que es la connotación que es importante, que no deberíamos olvidar, que para mí es la más terrible. Es decir, porque hay gente que carece de los medios suficientes para vivir y pelea y lucha e intenta salir, pero la pobreza como explotación. Es decir, es una situación, en verdad, de explotación, en donde en donde se aprovecha, hay un aprovechamiento del hombre, es la explotación del hombre por el hombre, que es la expresión máxima de miseria y de pobreza. La situación es compleja y tiende a reproducirse. El pobre consume menos de lo necesario. Su desnutrición le resta defensas ante las enfermedades. Su casa está construida con materiales inadecuados, tiene bajo nivel educativo o es analfabeto. Encuentra trabajos precarios y gana poco. Esa espiral de la pobreza anula sus capacidades humanas y le niega oportunidades de una vida mejor. La pobreza como carencia de medios es indigna, es decir, embrutece. No podemos hacer un canto a la pobreza económica, decir, es que el pobre económicamente está más predispuesto. Yo creo que no. Es decir, la pobreza en sí crea indudablemente estas situaciones terroríficas para mí, ¿verdad?, de violencia, estas situaciones terroríficas de manipulación y de marginación que están en contra de lo que es el derecho fundamental al ser humano. El Atlas de Pobreza, que lo estamos presentando en forma exclusiva para ustedes esta noche, se elaboró en base a 4 criterios: la calidad de la vivienda, su infraestructura sanitaria, el acceso a la educación y la capacidad de subsistencia económica de cada hogar. Se consideró hogar pobre aquel que tenía carencias en alguna de 4 variables. La primera es la calidad de la vivienda, o sea, el tipo de materiales usados en el techo, en el piso, en las paredes de la vivienda. El segundo criterio fue el de fuentes de agua y disposición discreta, o sea, la infraestructura sanitaria. Se consideraban pobres aquellos hogares que no tenían agua corriente o fuente sanitaria correcta de agua, y aquellos que no contaban con desecho cloacal o con pozo ciego. El tercer criterio tiene que ver con acceso a educación, o sea, fueron considerados carenciados los hogares con presencia de analfabetos en su interior y con niños en edad escolar que no asistían a las escuelas. Y el cuarto y último indicador o variable de pobreza es el de capacidad de subsistencia, o sea, fueron considerados carenciados o pobres aquellos hogares que no contaban con un perceptor de ingresos, o sea, que no tenían nadie que trabajara adentro o nadie que percibiera rentas o jubilaciones, y aquellos hogares que tienen muchas personas dependiendo de un solo perceptor de ingresos, o sea, más de 4 o 5 personas dependiendo de alguien que gana dinero en ese hogar. Es importante escuchar a esa gente que en este caso es la protagonista de lo que estamos mostrando esta noche para ustedes, el mapa de la pobreza. Esa gente merece ser escuchada. Con la moria jurenda lleva. Orengo arubi mantela orella. Ni a ti gorero jugamos centro en porque la moria jungo siempre está hoy casi base. Nuestra casa ya ve cómo están. Tirado de cartón, de chapa negra, de tablita, que no abundan agua sucia. Un desastre en nuestra vida acá. Tiene ese problema porque la oquilla ves, pues antes veía ocupante ya otro que pama. Así me voy a veces miente la bandera no gané bebé. Mo coive así se me voy a tener así. A la otra que tú mandí ver a la un vapo pero apenas para la comida. Por eso me con la calle porque
ore moria juja la semana sa yo gana no recuerdo yo jamás la lote mía upea huila recopecha. Yo tengo mi negocio, mi despensa, pero ellos lo que necesitan más que yo. Yo poco necesito más o menos, pero la gente, que los vecinos los que están acá, lo que están necesitando. No le baño, le los baños ajenos para más. De catui, antes no esté ahí. Y eso es lo que nosotros así mandamos a hacer un pozo ciego y baño común. Solamente eso, porque no ve que el agua viene y decompone todo. No hay caso con eso. Familia Harvey, a pesar de vivir. A pesar de ya negataño de trabajo no es de sombra. Diario, cartón, latita mía, abueluja, a vender, ya empezar la yo baja. Vale, capaz que la municipalidad o mío de la basura. Con la gente peándela y trago fuera ahí. Hoy no más pues te a peamento ya se caiga de basura. La señora domingo la se pongo la por no se va de porque ngamba por una la cosa familia anga oferta también la mala porque no tengan que cobrar más. O país a por la diario o vende. Porque se está y me la en Boria Juba. Está lo y me cobario. La mayoría y plata de está de la Boria Juba. Los resultados son preocupantes. El 64% de los 860,000 hogares paraguayos tiene carencias en alguna necesidad básica. Las 2/3 partes de los hogares paraguayos sufren algún nivel de pobreza y hay bastante más indigencia en el campo que en las ciudades. Ciertos distritos rurales muestran niveles de pobreza que pueden ya identificarse con la miseria. A base de sacrificio. No sé, voy a echar los escadas medios, los bajos de otra forma. Los ayuda a la gente que oye, cabello necesita tomate, porque la agricultura cuestión es mandioca, ya no se ve más ya. Después apoyo la autoridad cuello lado. Entonces, oye, cada lado forma la gente. Ojo para agua, ojo caguazú, todo oye, apenas la hora ambiente cosa. O faltar la, no va por ser por ejemplo va por ser hoy, un va a ser va por ahí pago arme, va por ser peitado en una fábrica por lo mitad en un empa, ni por y la puesto de trabajo la necesariamente hoy. El pobre rural ciertamente o aparentemente tiene muchísimos menos medios, es decir, todo relacionado con la salud, todo lo relacionado con la educación, todo lo relacionado incluso con el consumo es menor en el ámbito rural y eso evidentemente crea una forma de pobreza, de carencia de lo fundamental para vivir, pero en el ambiente rural o incluso en estas situaciones se suelen dar entre los pobres una cierta solidaridad, una ayuda. Es decir, es una pobreza fundamentalmente económica que se ve en ocasiones, o sea, que se ve enriquecida por el sentido de la solidaridad y de la ayuda, el sentido de la familia, etc. En cambio, en la urbana es mucho más terrible. ¿Por qué? Porque la dependencia del consumismo es muchísimo mayor. Entonces se le crea, o sea, aparte de carecer de lo fundamental, como es educación, como es salud, se vive una situación de permanente bombardeo de consumismo y de marginación que crea una situación de violencia, casi diría yo, permanente. Cabe preguntarnos cuáles son las áreas de mayor riqueza en el Paraguay. Asunción, por supuesto, que siempre ha centralizado el poder y el dinero. En segundo lugar, el departamento que hace de área metropolitana, el Central, naturalmente, y Alto Paraná. Los colores claros indican las áreas más ricas, es decir, aquellas con la menor proporción de hogares indigentes,
mientras los oscuros señalan las zonas más pobres en cada mapa. Solo 1/3 de los hogares asuncenos tiene algún nivel de pobreza y esta proporción cambia según los barrios. Santo Domingo, en los alrededores del Banco Central, y Mariscal López, en la zona conocida como El Dorado, exhiben los niveles más altos de riqueza del país. Asunción comparte con el resto del Paraguay una característica que es la de la gran dispersión, el gran rango interno entre riqueza y pobreza. Algunos barrios como los cercanos a IPS o El Dorado tienen apenas un 10% de hogares pobres y hay otros, los cercanos a la ribera del río, Chacarita, Ricardo Brugada, Tablada, Tacumbú, que están con el 80% de hogares registrando algún nivel de carencia o pobreza. Las zonas paupérrimas de Asunción se hallan sobre la bahía o cerca del río, la vieja Chacarita, o Ricardo Brugada y Roberto L. Petit. Al norte están Tablada Nueva, San Rafael, Botánico, Ceballos Cue, y al sur, Bañado y Bañado Tacumbú. San Blas, sin dar al río, se suma al grupo de los barrios asuncenos más carenciados. La pobreza toca el 60, a veces el 80% de los hogares en estos barrios. Baño no hay. Tiene que hacer su porquería sobre papel y después se tira de aquí para allá y el olor te deja, abunda el olor. No tiene todavía la gente el baño, porque son pobres, recién están haciendo para su casa y no tiene piso. Y la higiene es lo que falta mucho, porque dice que hay muchos olores y eso por acá y todas esas cosas. Baño público es lo que tenemos acá, pero huele cope bajo. El único que necesito es el techo para mi casa, que me falta. Y eso no. Y si es posible el franja costera, eso es lo que necesitamos mucho. Llego a dedicar, lleva a un momento de cuipelata, se han puesto calle para pasar la vida ya, para comprar el pan de cada día. Ciertamente el deseo, la ambición de la gente rica de tener más y de concentrar la riqueza más en unas pocas manos, eso crea pues mayor número de pobres. Pero yo creo que también hay otras causas importantes, es decir, me parece que el crecimiento indiscriminado y no controlado de la población es también uno de los objetos de aumento de la pobreza que tenemos que meditar seriamente. Diremos que son causas que aquí en este último factor intervienen causas de tipo cultural, de tipo educativo, de tipo religioso, pero yo creo que también es para meditarlo seriamente. Es decir, que yo doy dos causas, ¿verdad? Una es la concentración, la avidez de tener más, la concentración del capital, el neoliberalismo salvaje, eso que entendemos por capitalismo salvaje, y este sentido, ¿verdad?, de no control de lo que es el crecimiento indiscriminado de la población, hace que la pobreza aumente más. Más informes. Indudablemente la pobreza es uno de los mayores males de nuestro tiempo en todo el mundo y particularmente aquí en nuestro país. Y es un mal que lastimosamente se acrecienta día a día. En minutos, luego de los anuncios, seguiremos analizando el mapa de la pobreza en el Paraguay, aquí en el 13. Más informes. Más informes. Continuamos en el 13 con este informe exclusivo acerca de la pobreza en el Paraguay. La gran migración campesina que en las últimas décadas se dirigió hacia el Alto Paraná o se llegó hasta el Departamento Central respondía a una poderosa atracción.
Se trata de los departamentos más ricos del país. Allí vive el 30% de la población paraguaya. Más que de riqueza puede hablarse de menor pobreza relativa. 3 de cada 5 hogares de estos departamentos tienen carencias. Los distritos más prósperos del departamento central son Fernando de la Mora, Lambaré, Areguá y Villeta, mientras que la riqueza de Alto Paraná alcanza zonas rurales, Santa Rita, Naranjal, Santa Rosa del Mondaú y Mingaguazú. Tienen mejor situación que Ciudad del Este. Itapúa ocupa el tercer puesto entre los departamentos más ricos del Paraguay. Un fenómeno curioso a nivel histórico es que aquellos departamentos y aquellas regiones ricas a comienzos de siglo, productoras de mucha riqueza a comienzos de siglo, son en este momento las más pobres del país. O sea, la riqueza tiende a moverse de una región a otra y a no permanecer en regiones. Me refiero al caso de Alto Paraguay, toda la zona de tanineras y de empaquetadoras de carne, que era muy floreciente a comienzos de siglo. En este momento esa es la región más pobre del Chaco. Me refiero a Concepción, que controlaba todo el comercio de yerba mate y de madera de la década del 10 y del 20. En este momento está también en la categoría de departamento muy pobre. O sea, la riqueza se trasladó hacia zonas relativamente nuevas de población, como es Alto Paraná o Ciudad del Este. En el otro extremo, Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay son los departamentos más pobres del país. En el Chaco, que abarca las 3/5 partes de la superficie del Paraguay, viven 3 de cada 100 compatriotas. Entre el 80 y el 90% de los hogares del Chaco sufren algún nivel de indigencia. Algunos distritos presentan situaciones límites. Casi todas las familias de Fuerte Olimpo y Puerto Pinasco sufren pobreza, y la mitad de ellas muestra niveles extremos de necesidades insatisfechas. En un primer lugar, las características de suelo y de naturaleza del Chaco. O sea, es una zona de clima y de suelo muy inhóspito. Es una región muy poblada por comunidades indígenas. O sea, como se sabe, los indígenas tienen niveles de vida muy inferiores a los del resto de la población paraguaya. Y sobre todo es una zona con muchas distancias y con mucha dificultad para instalación de infraestructura sanitaria o escolar o de caminos. Hay que hacer la excepción dentro del Chaco de la zona de las colonias menonitas, que es una de las zonas más prósperas, no solamente del Chaco, sino del Paraguay en total. Concepción, Ñembucú, Caguazú y Caazapá, áreas de viejo poblamiento, son los departamentos más pobres de la región oriental del país. 3 de cada 4 hogares sufren carencias en la calidad de sus viviendas, infraestructura sanitaria, educación o capacidad de subsistencia. El modelo económico que combinó durante un siglo las estancias con los minifundios campesinos no ha logrado crear prosperidad. La geografía de la pobreza está dibujada. Queda como desafío la difícil tarea de diseñar políticas de desarrollo humano que logren salvar a miles de hogares paraguayos de esta espiral de indigencia y de marginalidad. Políticas económicas, políticas públicas y privadas, y bueno, teóricamente no existe, es decir, que en todos los gobiernos, incluso en los niveles internacionales, hay deseos de colaboración. Es decir, que está el célebre 07 de las Naciones Unidas, que tiene que ir destinado al tercer mundo para ayuda al desarrollo de los pobres. Están los grandes congresos que se han celebrado, no sé, el de Copenhague, el que yo tuve la suerte de asistir, o el de Pekín, etcétera, en donde se dice que se va a combatir la pobreza, tanto en los niveles públicos como privados. Ahora, ¿se es efectivo? Yo creo que no es efectivo. ¿Por qué?
porque al mismo tiempo que se dan estas situaciones, la contradicción existe que estos mismos países desarrollados crean una situación de agobio hacia los países más pobres que no les dejan crecer. Es decir, vamos a poner una cosa muy clara, la deuda externa. La deuda externa ahoga las posibilidades de crecimiento económico. Eso que se debería traducir, ¿verdad?, en más salud, eso que debería traducir en más educación, ¿verdad?, con la inversión de lo que se paga en esas deudas públicas, indudablemente no va a ello, queda obstaculizado porque esa plata hay que pagar los intereses generados por una deuda en los bancos. De tal manera que existe la idea, o existe de que se hace algo, pero al mismo tiempo estructuralmente, en las grandes macroestructuras económicas, yo creo que no hay una política decidida para erradicar la pobreza, porque es miseria lo que se da en comparación con lo que se necesita, y sobre todo yo pienso con la creación de una mentalidad que debe ser generar empleo, generar salud y generar educación, y esto no parece que se esté muy dispuesto. Los informes sobre pobreza en Paraguay pintaron un mapa generalizado, o sea, tanto las autoridades como las organizaciones civiles pueden en este momento focalizar sus programas sociales, sus políticas sociales hacia las zonas más carenciadas, y creo que es algo que va a empezar a hacerse. O sea, la pobreza dejó de ser una situación social o una situación que despierte solamente estudios o conmiseración para convertirse cada vez más en un problema político. Más informes. De cara al siglo XXI, la lucha contra la pobreza se presenta quizá como el más grande desafío para nuestro país. La victoria dependerá sobre todo de cómo la encaremos y de la voluntad política que exista para vencer. En instantes, aquí en nuestros estudios, la presencia del padre Francisco de Paula Oliva en su feliz retorno al Paraguay, luego de 26 años de ausencia forzada. Más informes. Más informes. Volvió luego de 26 años de ausencia forzada del país. La dictadura lo había echado porque estaba molesta por su trabajo con los jóvenes, a quienes, según sus propias palabras, nada más que ayudaba a pensar, a abrirles los ojos ante la realidad del país. Hoy está de nuevo aquí con nosotros y se halla en nuestros estudios el padre Francisco de Paula Oliva, sacerdote jesuita, que ayudó a la formación de muchísimos jóvenes paraguayos en la década del 60. Bienvenido, padre, buenas noches y un placer. Yo contento también de poder estar con ustedes. Muchas gracias. Padre Oliva, usted es todo un símbolo de una generación de paraguayos. Lamentablemente los más jóvenes no lo conocen demasiado, pero ¿podría refrescarnos, podría describirnos someramente esa labor suya de aquellos años de la década del 60 como aunador de juventudes aquí en nuestro país? Mira, yo llegué el año 1964. Me encontré un país en una dictadura y una juventud como dormida. Entonces mi esfuerzo primeramente fue aprender. O sea, yo no venía con ninguna idea preconcebida a Paraguay, sino quería hacerlo bien, y la primera cosa que se me ocurrió era que tenía que aprender mucho de la juventud. Entonces yo recuerdo que me decían cosas que en un primer momento me parecían que era una barbaridad, pero en lugar de rechazarla o discutirla, lo que hacía era dormirla con la almohada, les decía. De esa manera fui cada día aprendiendo algo de lo que me iban diciendo. Y con el tiempo fui yo el que empecé a decirles cosas que yo no sabía. O sea, de alumno me convertí en profesor.
y de ahí para adelante marchamos juntos. Padre, ¿cuál era la característica de los jóvenes paraguayos en aquel tiempo? Me daba la impresión una juventud un poco dormida, bastante, que no tenía ideales, no tenía horizonte, no pensaba mucho, muy buena, muy sana, pero dormida. Seguramente esto no lo va a olvidar nunca, ¿verdad? ¿Cuándo fue el comienzo de la persecución del régimen de Stroessner en su contra, padre? La persecución comenzó, yo llegué el 64, la persecución comenzó el 66. Pidieron al Vaticano que me sacara de Paraguay. El Vaticano consultó con el Padre General y el Padre General dijo que no había nada malo. Entonces dijeron que no. Desde entonces hasta el final yo sentí todo el apoyo del Vaticano, de mis superiores y de los obispos de Paraguay, perfectamente. Perfectamente, debe recordar minuto a minuto de todo ese momento, ¿verdad? ¿Cómo fue su expulsión del país y cómo la tomó usted a propósito, padre? Fue muy doloroso, fue muy doloroso. Después yo le decía a algunos señores que fueron expulsados, y me lo encontré hecho polvo, profesionales, ¿no? Yo le decía, bueno, a ti te expulsaron y al día siguiente estaba tu señora y tus hijos contigo. Por lo tanto, no te sentiste solo. A mí me expulsaron y mi familia era la gente con la que trabajaba y los jesuitas de aquí. Y resulta que me expulsan y me encuentro solo, sin nadie, en Clorinda y después en Buenos Aires, ¿no? Entonces muy doloroso, de verdad. ¿Cómo fue trasladado usted desde la jefatura de policía hasta Clorinda? ¿Cómo fue todo ese momento, siendo Brites Borges también jefe de policía en esa circunstancia, padre? Pues cuando me dijo que me levantara, yo no me levanté de la silla. Entonces me cogieron en procesión y me llevaron a una sala. Y en esa sala, bueno, había 3 o 4 vigilando y un periódico del oficialismo, Patria, ¿no? Y yo lo cogí y empecé a leerlo. Y allí ponía cosas muy bonitas de libertad y todo eso. Y yo decía a los policías, ¿y esto por qué lo dice si no se cumple? O sea, allí me empecé un poquito a decirle cosas. Ellos se encogían de hombro y me sonreían y eran papeles secundarios totalmente, ¿no? Entonces me dijeron que había un coche ya y que me levantara y yo quería hacer tiempo, a ver si el arzobispo podía venir. Me dije que no, que esperaba al arzobispo. Entonces ya con un poquillo de fuerza me cogieron y otra vez en procesión como Cristo yacente a la furgoneta. Las furgonetas son muy bajas. Por poco me rompen la cabeza al bajar, de manera que yo tuve que decir más bajo y si no, al bajar no entraba en la furgoneta con el techo. Después llegué y me agarraron, íbamos llenos, 6 personas y yo. Me agarraron fuerte por los hombros. Al pasar por una calle, no recuerdo cuál, vi a un amigo y quise hacerle una seña, entonces agarraron más. Llegamos a Villanramada, sería, ¿no? Y le quitaron una lancha con techito a uno que estaba allí, me metieron y los 6 conmigo, camino. En el camino se metieron bastante, aunque no eran malas personas, eran ignorantes esos policías, ¿eh? Se fueron callando después, pero el jefe no, el jefe era duro, el jefe era universitario, se había cursado carrera, y ese hombre era pesado. Entonces me lo callé con una pregunta, le pregunté si tenía alguna hija de 16 años, y dio la casualidad que tenía una, y le dije, bueno, ¿a usted le gustaría que para que su hija trabajara en una oficina tuviera que pasar por las manos de todos los jefes? Se me quedó frío, porque era verdad. Y se cayó y nada más. ¿Qué iba pensando por el camino, padre? ¿Qué tenía en mente en ese momento? Por el camino pasé un momento miedo. Miedo. Hasta ahora no lo había tenido, ¿eh? Y es que en cierto momento yo oí un ruido y detrás mía empezó a caer una cuerda por mi espalda, una maroma gruesa, que era un rollo de maroma que estaba puesto encima del techo. Y entonces la imaginación me jugó una mala pasada
Y yo pensé que, digo, aquí yo estaba apoyado en una columna de techito, aquí me amarran, me dan una paliza, me matan y me tiran al río y dicen que yo me escapé. Entonces yo lo vi eso negro, ¿no? Entonces di un grito y le dije, váyanse lejos de mí. Mira, obedecieron todos y se pusieron lejos y yo me quedé admirado, ¿no? De aquello. Llegamos a Clorinda, querían tirarme a la playa y salir corriendo en la lancha de vuelta. Pero un soldado argentino nos detuvo a todos porque los policías iban armados. Y aquello era territorio argentino. Entonces nos metieron todos presos. Nos llevan ante un oficial, los policías paraguayos no me dejan entrar, y yo notaba desde la puerta que ellos estaban gritando, hablando, diciéndome barbaridades, ¿no?, al oficial argentino. Cuando acabaron, el oficial argentino no sabía qué hacer, le hice una seña y le dije, soy un sacerdote, jesuita. Y resultó que ese muchacho había estudiado en nuestro colegio en Córdoba. Entonces se quedó pasmado, porque ¿qué hago yo ahora? Entonces me hizo pasar, le expliqué la cosa, llamó al comandante que estaba en su casa, el comandante me dio su cuarto, me dijo que podía andar por el cuartel por donde quisiera, me dio de comer, me dio libros para leer, y bien, por la tarde me sacó a pasear por Clorinda, y por la noche fue el momento peligroso. ¿Peligroso? ¿Por qué, padre? ¿Qué le dicen? A la vuelta de pasear por Clorinda me avisa, estaba yo casi para dormir, me avisa que ha llegado algo importante. Venían 3 policías del Paraguay para que yo volviera al Paraguay, de noche, eran las 12 por ahí, y estaban esperando allí, en otra sala. Y él me enseña un papel, que era un telegrama del gobierno argentino, diciendo que no podía yo permanecer en la Argentina. Entonces aquel señor, que realmente se portó bien, me dijo que él tenía experiencia de que paraguayos que habían pasado de noche al Paraguay habían aparecido al día siguiente flotando en el río. Que por lo tanto él no daba por recibido el informe. Lo metió en la caja fuerte y mañana lo leo oficialmente. Y yo creo que me salvó la vida aquella noche. ¿Qué pasó por su mente cuando le dijeron o se enteró usted acerca del derrocamiento de Stroessner? ¿Qué pensó usted en ese momento? Primeramente, admiración de lo que ocurrió, porque para algunos era imposible. Yo estaba convencido que tarde o temprano eso ocurría, Pero en segundo lugar pensé, bueno, ¿y cuántos años hace que no veo una noticia del Paraguay en ningún país latinoamericano y en ningún país europeo? Pues todo el tiempo. Del Paraguay no se habla. Y volviendo al tema de la juventud, padre, ¿cómo era aquella juventud de los 60 o cuál es la diferencia de aquella con relación a esta de los 90? Esta es una juventud, la que tiene dinero hacia el consumismo, hacia el pasotismo, hacia un egoísmo grande, hacia un vivir el día divirtiéndose, pero a costa de qué, de que otros le tienen que pagar eso. Primero sus padres, ¿no? Una juventud que no es ese estilo de juventud no es el mejor estilo de juventud europeo ni norteamericano. Es lo que no vale, pero ha venido antes. Y la gente que no tiene dinero, a mí me da miedo, Esos muchachitos que están por ahí limpiando, que no van a los colegios, ¿no? ¿Qué va a ser el día mañana de ellos? Porque se van a encontrar una sociedad en que hay mucha gente en la universidad, mucha gente compuesta, y ellos no van a subir a ningún lado. Entonces la delincuencia y el querer rápidamente ganar dinero que no tienen medios es un problema. Mira, habría que ayudarle a esas personas. No tienen culpa. Muchas gracias, padre, por haber estado con nosotros esta noche y muy buena suerte. Y gracias a ustedes, porque si le digo que el Paraguay no se conoce en el extranjero, aunque este programa es nacional, todo lo que sea dar a conocer otra opinión, dentro o fuera, es positivo. Yo creo que es una obra muy interesante. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Y así estuvo con nosotros el padre Francisco de Paula Oliva, a quien muchos que en la década del 60 eran jóvenes recuerdan con singular cariño.
Y en instantes tendremos el eco a un informe que emitiéramos la semana pasada tras la investigación hecha por nuestras cámaras de televisión en Buenos Aires sobre la hija de uno grande, José Asunción Flores. Pronto quizá los paraguayos contribuiremos a aliviar la penosa situación de Juana de Dios, la obra inconclusa del gran maestro creador de la guarania. Más informes. Más informes. La semana pasada habíamos expuesto el drama que padecía Juana de Dios, la hija de José Asunción Flores, en Buenos Aires, con un grave deterioro psíquico, sola, sin ningún recurso económico y con su casa rematada. La hija de nuestro gran creador motivó la reacción de muchos compatriotas en busca de la forma de ayudarla, tanto por un sentimiento de solidaridad humana como por la deuda eterna que tenemos todos los paraguayos con José Asunción Flores. Felizmente, nuestro informe tuvo eco y el mismo gobierno, a instancias del propio presidente de la Nación, don Juan Carlos Guasmosi, respondió y se hizo cargo del tema. El doctor Gerardo Fogel, que es viceministro, tiene la misión de viajar a Buenos Aires y de establecer contacto con los allegados de esta señora, con los médicos de esta señora, ver la historia clínica y traerla a Asunción finalmente. India bella, mezcla de diosa y pantera, doncella desnuda que habita el Guairá. Los paraguayos residentes en Buenos Aires ayudaron mucho a Juana de Dios y hoy su labor tiene eco, puesto que el mismo gobierno paraguayo se ocupará del tema, mientras la hija de Flores sigue viviendo en su pequeño mundo de Ramos Mejía, rodeada de sus recuerdos y sus perros. Desde luego que siempre estábamos juntos. Juana era su compañera. Le quería tanto al padre que no la abandonó, no la abandonó nunca a su padre. Entonces, estábamos siempre juntos. Yo prácticamente vivía muy cerca de ellos. Y claro, su preocupación en realidad era su hija. Eso siempre decía él. Sí, compartí varias tertulias con el maestro Flores. Conocí a Juanita, que es a la que te refieres. Sé de su delicado estado de salud, de su salud quebrantada, y sé del trabajo de mucha gente amiga del maestro que ha tratado de paliar en algo este mal, y quiero rescatar la figura del doctor Carlos Federico Avente, coautor de Flores, amigo de Flores, y quien trató y ayudó mucho tiempo a Juanita. India bella, mezcla de diosa y pantera, doncella desnuda que habita el Guairá. El programa nuestro y el de ustedes también, naturalmente, Más Informes, fue nada más que un vehículo para que los compatriotas residentes en Buenos Aires dieran a conocer la penosa situación de Juana de Dios Flores. De hoy en más, el propio gobierno paraguayo asumirá, según lo dice el ministro de Educación, la responsabilidad de la ayuda a la hija del maestro. Yo pienso que del propio Congreso Nacional, más todavía considerando que hemos visto cómo el Congreso Nacional ha concedido pensiones graciables a muchas personas importantes y otras no tantas. Yo creo que Flores se merece, y felicito a Bruno Masi por la investigación, por traer al tapete un tema que toca
muy de cerca todo el sentimiento cultural, todo el sentimiento paraguayo y toda la cultura de nuestro pueblo. Se ayuda a tanta gente, ¿verdad? Que a otros paraguayos y paraguayas, ¿por qué no se le va? Ella es paraguaya e hija de un gran maestro, un gran genio de la música paraguaya. Más informes. Como comunicadores, sentimos íntimamente que hemos cumplido parte de nuestra misión. Hemos dado a conocer un hecho que toca profundamente el sentimiento de los paraguayos. De ahora en más, el tema es de todos. Entre todos haremos que José Asunción Flores culmine por fin aquella obra inconclusa que golpeaba su alma. Los esperamos la próxima semana aquí en el 13 con una profunda investigación sobre la realidad de la Universidad Nacional de Asunción. Muchas gracias, buenas noches y hasta el martes.